Y el país integra y comentarles que conversamos con la analista política Verónica Silva, quien dio su punto de vista acerca de lo que es hasta el momento esta campaña electoral para segunda vuelta. Ha dicho que la misma se desarrolla en medio de fuertes cuestionamientos y denuncias, principalmente por lo que es la pedido de licencia que debería haber hecho el presidente Daniel Noboa. De ahí que ha señalado que el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, deberían pronunciarse. Y de la misma manera se refirió a temas puntuales sobre lo que ha sido la lucha de las mujeres a lo largo de este tiempo en política. Escuchemos lo que dijo Verónica Silva. Yo creo que hay que tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo en el país. Nosotros vivimos lamentablemente una crisis permanente, ¿sí? Debido al modelo político en el cual lamentablemente estamos sumidos ya hace algunos años. Y esto se llama un modelo de corte oligárquico, así se conoce en la teoría. ¿Qué es? Que es cuando los grupos económicos ultrapoderosos de un país, ¿sí?, logran capturar el Estado. Y cuando lo hacen, obviamente, actúan de una forma rapaz, sí, lamentablemente en muchos casos se ha visto incluso de formas mafiosas, donde la Constitución no importa, donde la idea de la democracia tampoco importa, porque precisamente el hecho de que tengas mucho dinero te hace tener esa soberbia, si se puede decir, para tratar al poder político pues subsumido a tu poder económico. Y eso es lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Eso lo vivimos con Lasso, eso lo vivimos ahora con Daniel Noboa. Por eso que es imperioso que los ciudadanos entendamos por qué es tan dañino tener modelos oligárquicos al frente de nuestras instituciones. Cuando los rusos, ¿no es cierto?, cuando llegaron a su periodo de crisis tan fuerte, también vivieron modelos parecidos. Eran los grupos económicos, sí, después del colapso de la Unión Soviética, que empezaron a apoderarse de las instituciones. Y ahí vino el colapso de la Rusia, ¿no? Obviamente tuvieron que venir poderes más ciudadanos, ¿no es cierto?, que restablezcan las instituciones, que restablezcan el Estado, para dejar, no por fuera de la vida del país a los grupos económicos, pero sí fuera de la vida política. ¿Sí? Hay que despojar de poder político a las oligarquías y que hagan los grupos económicos lo que tienen que hacer, que el señor Lasso, por ejemplo, se dedique a hacer dinero con sus bancos, que el señor Noboa sea el representante del grupo Noboa y que está bien, ¿no? Incluso aquí hay muchos más grupos económicos, pero incluso cuando estos grupos llegan al poder son perjudiciales para los otros grupos económicos. Por eso que es importante señalar esto a la ciudadanía y es desde ahí que se tiene que entender esta falta de respeto a la institución, esta falta de respeto a su propia vicepresidenta, ¿no? Esta falta de respeto al Congreso. Tratan como si fueran sus, lamentablemente es así, sus peones de Hacienda a otras instancias, a otras funciones del Estado, como es el TCE, ¿sí?, como es el mismo CNE, que hoy deberían ser los jueces de esta elección y no lo están siendo lamentablemente empleados, ¿no es cierto?, de la función ejecutiva. Y ese es el verdadero problema. Pues el propio Consejo Nacional Electoral existe cuestionamientos, ya que ellos serían los que deberían pronunciarse y no lo han hecho. O sea, la consejera Nájera decía días atrás precisamente que había pedido una sesión extraordinaria para tratar el tema de la licencia del presidente Daniel Noboa. ¿Cómo interpretar esto que el CNE no se sesione para topar un tema trascendental? Bajo la misma línea, están cooptados, ¿sí? Están cooptados y hay que decirle a la señora Diana Tamaín, hay que decirles a los consejeros del TCE a quién se deben. Sí, yo he señalado ya, no es el primer medio, varios medios. La señora Diana Tamaín está ahí precisamente por la lucha de varias organizaciones sociales que queríamos tener representantes ciudadanos. Ella se debe a la lucha del Partido Socialista, por ejemplo, del Pachacuti, de la CONAIE, de organizaciones de derechos humanos que propiciaron nombres como Diana Tamaín, ¿sí?, incluso a la misma Diana Salazar, que hoy lamentablemente están sirviéndole a la más rancia oligarquía de este país. Una oligarquía que ya incluso el finado, pues nuestro expresidente Jaime Roldós decía, estos insolentes recaderos de la oligarquía, refiriéndose en ese entonces, ¿sí?, a León Febres Cordero, que era empleado, ¿sí?, del abuelo del actual Noboa, de Noboa Naranjo. Entonces, miren, estos modelos, sí, económicos poderosos que han querido filtrarse a la política y desde ahí hacer del Estado lo que mejor les parezca, no es la primera vez.
pero siempre han existido liderazgos más ciudadanos que han podido de alguna manera ponerles el freno. Hoy no hay filtro. Sí, no hay filtro, y es lo que señalaba Nájera también. Yo vi esas declaraciones, y es lo que señalan incluso representantes de la derecha de este país. Escuchaba una interesante entrevista, pueden verla, ¿no?, del expresidente Osvaldo Hurtado, donde él decía, no puede ser que este país se haya convertido en el país de la viveza y la zapada, ¿no? Así señalaba al gobierno de Daniel Noboa. Incluso esa derecha que se debe más pues a los grupos empresariales, no les conviene un personaje como Daniel Noboa. No por las cuestiones personales, que seguramente también es criticable, ¿no?, estas cuestiones de su misoginia, ¿no?, algunos otros epítetos, ¿no?, y cualidades no bien vistas para un mandatario, pero no tanto por ello, sino por cómo ha maltratado, sí, y ha usado al Estado en función de sus intereses personales y de los intereses de su familia, porque ya es obvio, no se puede tapar cómo el mismo Estado ha estado en función de la señora Isabel Noboa, de su hermano, trataron de ponerle empresas a su señora esposa, que con todo el respeto, está bien que hagan negocios, pero no a costa del Estado. Por eso, como bien lo decía Nájera, hay que tener toda la delicadeza, ¿sí?, al momento de entrar en la función pública. Y lo que aquí parece es como elefante en cristalería, ¿verdad? Así es lo que estamos viviendo. Y esto tiene que parar. Ahora, esta campaña electoral comenzó con un debate en donde ambos candidatos comenzaron a denunciar mutuamente. Durante estos días también ha habido, por ejemplo, temas que se cuestiona mucho lo que mencionó la candidata Luisa González, que habría dicho a la Asamblea Nacional para que tope este tema precisamente que se aprobó el día miércoles, el candidato Daniel Noboa que no pide. ¿De alguna manera esto va a influir en la decisión de los ecuatorianos? Sí, o sea, yo siento que también es un momento muy difícil para el mismo análisis político, ¿no? O sea, estamos viendo una población joven que se ha desconectado con ese pasado político. El mismo hecho de que estemos más pendientes de las redes sociales, que ya no haya ese acercamiento, ¿no es cierto? ¿Qué vivimos, por ejemplo, antes del, no sé, antes del correísmo? Ahora para los medios de comunicación todo eso, eres correísta o eres anticorreísta. Sí, entonces yo creo que eso también influye mucho en la percepción del ciudadano y más del ciudadano joven. Entonces hay que decirles, oigan, aquí hay una historia y una historia muy rica que va más allá de estos correísmos y anticorreísmos. ¿Sí? Aquí la democracia, el inicio nuevamente de nuestra democracia vino a raíz del 79, ¿no es cierto? Entonces hay que ver qué ocurrió con esos presidentes. Realmente nos pintan a un periodo con el expresidente Rafael Correa como que si fuera lo peor que ha existido en este país. Miren, yo no soy correísta. He visto también muchas fallas en ese periodo, pero no podemos decir, ¿sí?, que ha sido el peor periodo de esta historia. Creo yo que ha sido, al contrario, un momento donde se intentó instaurar nuevamente, ¿sí?, las fortalezas que debe tener el aparato estatal en función de la gente, ¿sí?, que le quitó varios recursos del Estado a estos grupos económicos que antes estaban muy acostumbrados a usar la institucionalidad para beneficio de ellos. Y veamos qué ocurrió antes del correísmo. O sea, es importante, yo les digo a los amigos de Corape, ¿no es cierto?, a las amigas, veamos qué ocurrió antes. Teníamos realmente unos escándalos, no solo políticos, sino unos escándalos económicos, o sea, realmente de un asalto al Estado, ¿sí?, donde nunca, quizás tu generación, la mía, ¿no?, lo vivimos, o sea, ese Estado también ausente, ese Estado sin podernos atender en el servicio de salud, ese Estado que no le atendía a las universidades, donde las clases medias a fuerzas, ¿no?, incluso endeudándonos, teníamos que asistir a los colegios, a las escuelas privadas o a la universidad privada, porque lo público era mal visto, porque lo público no tenía financiamiento. Hoy hemos vuelto a ese periodo donde lo público pues ya no es lo que uno esperaría. Y yo creo, ¿no es cierto?, si uno hace una comparación importante, cuando vivimos la primera irrupción, ¿no es cierto?, de este nacionalismo que le dio institucionalidad al Estado, fue con los militares en los años 70. Y desde ahí ni un solo gobierno más, quizás el gobierno de Rodrigo Borja en los años 90, y de ahí nuevamente otro salto en la época del correísmo. Entonces,
esa crítica yo creo que hay que tomarla con pinzas, como tú dices, ¿no? Estas críticas que le hacen a Luisa, que yo creo que muchas de ellas pueden estar, de tú, sí, ¿no? Con algún respaldo, ¿no es cierto? Esa crítica, por ejemplo, al verticalismo que existía antes, esa crítica al hiperpresidencialismo, esa crítica que no habían decisiones más horizontales. Es cierto, eso está bien, pero a partir de ello decir que era un gobierno que trató de acabar los poderes del Estado y acabar el presupuesto en función de la gente, no, ¿sí? Por esa razón, a los jóvenes que nos escuchan, yo sí creo que hay que dejar de lado ese anticorreísmo, ese correísmo y ver qué es lo que nos conviene. Quieren 4 años más del gobierno de Noboa, un gobierno que no le está apostando a la salud de nuestros padres, a la salud de nuestros abuelitos. Miren, mi mamá hasta ahora está esperando una cita en el IES para hacerse un examen de las venas, ¿no? Hasta ahora, son 3 meses. ¿Qué me dijo ayer? Ya ni modo, toca ir al servicio privado. Y eso es lo que le pasa a muchas, a miles de familias, a las que pueden pagar y las que no pueden pagar. ¿Qué? ¿Esperas sentado que te llegue los peores días? Entonces yo sí creo que hay que analizar eso. Y también que analicemos lo que también pasa con otro sector joven, ¿no es cierto? El tema está de las migraciones. Hay 4.000 personas que han salido huyendo de este país, ¿sí? Huyendo. De esas 400.000 personas en 3 años, el promedio de edad son 25 años. ¿Qué quiere decir? Que son la gente, las más jóvenes, o sea, los que deberían estar aquí trabajando, metiéndole ganas, poniendo aquí todo ese conocimiento, esa formación que tuvieron. Pero no, los tenemos en Estados Unidos, los tenemos en España, los tenemos en cualquier lado, menos en su país que debería darles esas oportunidades. Y esto va a seguir pasando. Esto va a seguir pasando porque el modelo oligárquico de Daniel Noboa no le importa a la gente, ¿sí? No le importa a la gente, no le importa lo que tu familia, lo que mi familia, ¿verdad?, estemos pasando, porque ellos no han vivido esas necesidades populares, no han vivido esas necesidades de las clases medias, por ejemplo, que con mucho esfuerzo tienen que llevar a sus hijos a una buena educación. Entonces yo sí creo que nos estamos jugando el futuro de nuestro país, nos estamos jugando el futuro de nuestros niños, de nuestros adolescentes y eso, o sea, yo creo que hay que poner eso a discutir. Doctora, bueno, también para ir concluyendo, varios analistas han señalado precisamente que este es, bueno, desde la primera vuelta es una campaña con mucha violencia que se ha denotado y los propios observadores internacionales lo mencionaron, que esto era una de las recomendaciones que al final iba a estar en el informe que deben presentar a través de este proceso del 13 de abril. ¿Usted considera esto? Sí, o sea, el informe que decías que se señalaba en el debate. Sí, eso, que había mucho tipo de violencia precisamente contra las mujeres, contra las candidatas. o sea, mira, esto no es nuevo, ¿no? O sea, el maltrato que recibimos las mujeres en la política ha sido desde siempre. Lo que sí hay que considerar es que hoy tenemos nuevas voces femeninas, nuevas voces en la política, que tratamos de que esta brecha tan grande que ha existido desde siempre cada vez sea menor. Ahora, yo no quisiera poner el foco solamente en esto, porque la lucha se tiene que dar en el día a día, se tiene que dar también en los partidos políticos. ¿Sí? ¿De qué vamos a ver un informe que diga, sí, hubo maltrato a las mujeres, pero no se hace nada? ¿Sí? Ahí está, la Corte Constitucional decía que sí es un agravio contra Verónica Abad. ¿Qué se ha hecho? Nada, ni siquiera el Tribunal Contencioso Electoral se tomó la molestia de ver cuál ha sido el dictamen de la Corte Constitucional y decir, bueno, aquí hay más elementos para que podamos, ¿no es cierto?, dar una sentencia que no agrave mucho más a la víctima. Pues. Entonces, yo te digo, con ese tipo de recursos, yo creo que hay que ser mucho más, no sé, concretos al momento de pedir derechos, ¿sí? Y las mujeres, cuando entramos en la política, no solamente que debemos, exacto, pedir el espacio, hay que tomarnos de esos espacios y lograr que esos cambios que queremos
se haga también con políticas públicas reales, con programas que tengan presupuestos. Porque ¿cómo se hacen las mujeres políticas, mujeres que son madres? ¿Dónde dejamos a nuestros hijos para hacer la función? Entonces, todo es unas mentiras, ¿no es cierto? Que el modelo, este modelo que sigue siendo vertical, que sigue siendo en función de los liderazgos masculinos, y nos dejan los espacios residuales. Eso es lo que tenemos las mujeres en la política. Entonces, yo sí esperaría, ahora tenemos una presidenta en la Asamblea. ¿Qué han hecho las mujeres en la política en este país para que otras mujeres podamos tener espacios en igualdad de condiciones? ¿Qué han hecho? Yo les pregunto, y muchas de ellas son desde los mismos espacios progresistas. Entonces, a ver, creemos un fondo, por ejemplo, como se hizo en Europa, incluso este fondo también existe en México, para promover la educación política de las mujeres, ¿sí? En horarios que obviamente no sean de trabajo, quizás en la tarde, quizás ver horarios, ¿no es cierto?, ligados entre la tarde y la noche, y que se promueva también el mayor conocimiento de la cosa pública y que no quede solo para las privilegiadas, porque así es la política de las mujeres en este país, solo las que tienen el privilegio, ¿sí?, de tener a alguien que te cuida a tus hijitos, de que tuviste una mejor educación, porque es así, eso mismo ha hecho que yo esté aquí, ¿me entiendes? Pero lo que hay que luchar cuando ya tienes esos espacios es que abramos la brecha de participación y que sean mujeres también de los barrios populares, que sean mujeres de las organizaciones sociales, que tengan las mismas oportunidades de ser las lideresas de sus causas, porque cuando no les damos el espacio, da la casualidad que somos las mujeres más privilegiadas las que nos hacemos voceras de causas ajenas, que no digo que no lo podamos hacer, pero tienen sus representantes, ¿no? Tienen sus representantes mujeres. Entonces yo creo que la labor que debemos hacer mujeres en la política, ¿sí?, es ser solidarias, ser, como la misma palabra dentro del feminismo existe, no ser más sororas, como dicen las feministas, y abrirnos los espacios para que los liderazgos femeninos no tengan esa misma crítica que se ha hecho a los liderazgos masculinos, ¿no? Ser verticales, ser solamente de liderazgos y tú cerrados, ser solamente para los que tienen esas oportunidades. Así que si algo podemos hacer con esta nueva oportunidad, yo sí te digo, esperemos que Luisa gane. A mí me gustaría que este país tenga una presidenta mujer, pero más que eso, una presidenta que pueda abrir estos espacios que decimos, ¿sí?, que pueda tener una conversación abierta, en horizontal, con el movimiento indígena, ¿sí?, con las organizaciones campesinas, con los sectores populares, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Y que exista un plan de gobierno que nos permita ser partícipes a todos. Porque si vamos a tener las mismas críticas de antes, ¿verdad?, pues esto no nos ayudaría. Y yo creo que este es el deseo de miles de ecuatorianos, y ya no seguir viendo esa pobreza, ¿no es cierto?, esa violencia que hoy nos carcome todos los días. Mira, ayer en la noche, y veníamos de una reunión, que era muy, muy noche, y veíamos una señora con su esposo estirando un carrito así, con un niño. O sea, yo no lo podíamos creer, un niño totalmente despierto así, parecía el niño a media mañana. Entonces yo le digo, íbamos con unos amigos, les digo, oigan, preguntémosles si necesitan algo. Bueno, efectivamente salían del hospital, sí, porque estábamos muy cerca del hospital del Seguro, y eran una familia que había venido de Tulcán para atender a su hijito. O sea, de Tulcán se hicieron el viaje a Quito porque en Tulcán no tenían la atención, y 11 de la noche en Quito con el carrito. Digo, esa es la tristeza que viven muchas familias. Y eso es lo que tenemos que ya parar, ¿sí? Porque por más que les ayude, sí, tenga para el taxi, eso no les resuelve la vida a la gente. Lo que le resuelve la vida a la gente es que tengas un Estado, de verdad, que se preocupe por la salud, por la educación, por esta señora, que no tenga que venir arriesgando su vida desde Tulcán para ver dónde se puede hospedar, ¿no es cierto?, después de la atención médica en las calles de Quito. Eso tiene que cambiar y eso es lo que queremos hacer, y por eso también este gran llamado a la unidad que hoy hacemos, ¿sí? Más allá de ver en Luisa a un partido político o quizás a una sola dirigente, ¿no es cierto?, al frente de todo,
los movimientos sociales que hoy han plegado a su apoyo, es ver quizás la oportunidad de salir de esta crisis de violencia, de esta crisis de desempleo, de subempleo, de esta crisis de salud, de esta crisis a nuestros jóvenes. Yo creo que esa es la oportunidad que nos puede dar esa candidatura. Ahí estábamos escuchando a la ex candidata vicepresidencial Verónica Silva y analista política, quien daba a conocer su punto de vista lo que es esta campaña para segunda vuelta. También ha mencionado que es importante en este proceso lo que será el voto, principalmente del sector de los jóvenes, quienes en gran parte definirán esta postura a través de lo que están viendo en redes sociales. Con esto retornamos. Corape informa.